Yo creo que podemos reanudar. El señor Cooper estaba en medio del contrainterrogatorio. Gracias, señor jurado. Aquí estamos nuevamente. Quiero retomar algo que usted ha dicho antes del receso. Usted dijo que estaba preocupado por la protección jurídica para la playa. Si la ley del 95 se hubiese leído en forma correcta con los límites extendiéndose mar adentro. Ahora, por supuesto, no soy abogado costarricense, pero yo entiendo que la ley de refugio en relación con Tamarindo, que antecedió el decreto del 91 y la ley del parque del año 95, protegía la playa en el área del refugio de Tamarindo. ¿Es correcto? No, pero no con el régimen jurídico de un parque. Okay, but Muy bien, pero sí representaba una protección jurídica para el área de la playa, ¿es correcto? No estoy seguro si el refugio llegaba a incluir esa parte. Yo sé que hay un refugio para el Tamarindo, pero no estoy seguro si el refugio llegaba a esa parte. No lo recuerdo ahora. No podría darle una opinión legal sobre eso. Lo que sí le puedo decir es que la franja de 50 metros por sí sola no es una zona, no tiene disposiciones de protección ambiental. Tiene que estar incorporadas a algún régimen jurídico de protección ambiental. En este caso, el parque es el régimen jurídico más conservacionista que tenemos nosotros en el régimen legal costarricense. Los refugios no tienen el mismo grado de protección. Voy a volver a formular la pregunta. Sí, y usted dice que no se acuerda, pero si el área estuviera dentro del refugio Tamarindo, y me dicen que así es, habría tenido una protección jurídica, pero no a un nivel tan alto como un parque, ¿es correcto? El nivel de protección es correcto. Ahora, pasando a otros temas, en lo que hace a la referencia en la ley del parque del año 95 a las aguas territoriales, ¿está de acuerdo conmigo con que en virtud del derecho costarricense hay una diferencia entre aguas territoriales y aguas internas? Sí, pero la ley hacía relación a las aguas territoriales. in the general En el sentido general, ¿no es cierto que las aguas territoriales se definen en el derecho costarricense en líneas de cabeza de tierra hacia el mar? Son las 12 millas de la línea de costa hacia el mar, sí. yes, and in Sí, y en lo que hace a una bahía, ¿no es cierto que la línea que define las aguas territoriales procede de una tierra de cabeza a otra tierra de cabeza y hacia el mar en lo que hace a las aguas territoriales? Bien, son parte de las aguas territoriales, como parte del territorio costarricense. the next El próximo punto en relación con la ley del 95, hay una referencia en las instrucciones que le han brindado respecto de las tierras privadas dentro del parque. Usted, al realizar la revisión, estaría de acuerdo conmigo con que había terrenos privados dentro del parque, independientemente de si el límite era tierra adentro o mar adentro.
a los terrenos de los cerros que se habían incorporado con la ley de 95. Gracias. Ahora quisiera pasar al informe de la Contraloría. Si tiene la carpeta blanca, se encuentra en el separador 15. Y, señor presidente, no tenemos una traducción completa de ese informe. Tenemos una traducción parcial y hay una copia completa del original en castellano en el expediente. Y se me ha dicho, ya que vamos a concluir antes del almuerzo, que la traducción del dictamen o de la opinión es parcial. Creemos que la demandada no ha presentado una traducción completa de esa, de manera que vamos a intentar averiguar si se puede arreglar ese extracto parcial. Ahora, volviendo al informe de la Contraloría, y estoy cambiando de tema un poco aquí, señor jurado, y yo voy a estar trabajando con la versión en inglés. Pero si usted podría, bueno, yo quisiera empezar con la página 7 de 92, que es el anexo C 1ZK. No, I'm sorry, if we're using that, No, disculpe, es la página 4 de la versión en inglés del informe. Y yo le quiero remitir a la sección 2.1, debilidades relacionadas con la delimitación del parque. Quiere hacer referencia a las páginas que están arriba hacia la derecha. Sí, es la página 7 de 92 del anexo C1ZK. Gracias, señor jurado. Ahora, mi pregunta es la siguiente. En el informe de la Contraloría, le voy a sugerir que se realizó una crítica generalizada de todos los límites descritos en la ley del Parque del 95. Yo sé que en el informe se hace mención al tema de los límites del parque, pero no es la página que usted me está refiriendo. Estoy en el punto 2.11. Mr. Urado, I'm at Señor jurado, yo estoy en el título 2.1 del informe. Y no es el 211 que se encuentra en la página 10, sino si devuelve 3 páginas. Muy bien, ahora estamos en la misma parte. Disculpe si no le había sido útil antes. Creo que ya me contestó la pregunta, pero voy a volver a formularlo. En esta parte del informe, la Contraloría expresa críticas de los límites del parque en relación no solo con la cuestión que hemos tratado, sino además la cuestión de la descripción de los terrenos, el uso del término aguas territoriales y las referencias a Cerro El Moro, la Isla Verde, todos los cuales se han descrito en forma inadecuada. ¿No es justo resumirlo así? Su manera de entender lo que dice la Contraloría. Yo lo que
en lo que consentiría con usted es que la Contraloría sí hace un análisis de las debilidades que tiene la delimitación del parque. Y en ese análisis incluso acuerpa la posición de la Procuraduría de que la expresión aguas adentro es un error. Am I not right that by No estoy en lo correcto. Por la fecha de este informe, el 2010, ya ha habido una decisión vinculante de su tribunal más alto respecto de esa misma cuestión. Hubo una decisión de la Corte Constitucional sobre este tema donde se llegó a una conclusión similar a la que había llegado yo en mi dictamen. La sala ahí señaló varias cosas, entre ellas que un parque no podía ser reducido sin un estudio técnico y la expresión aguas adentro hubiera implicado una reducción del área del parque. La Corte había llegado a una conclusión similar, sí. and Y para que haya claridad, yo no estoy apelando a esa decisión, simplemente estoy tratando con este informe. Entonces, en este informe, en otras áreas, había cuestiones en relación con los límites. Por ejemplo, voy a desglosarlos. Primero, hubo una descripción inadecuada del morro. I'm looking Yo estoy viendo la página 5, después de la oración a la que usted hizo referencia en este momento, la siguiente. Bueno, voy a leer la totalidad. Bueno, usted hizo referencia a la parte sobre el error mecanográfico. Esta incluye esta redacción. Otras zonas no están claramente definidos en cuanto a la ubicación y extensión geográfica. El intérprete se corrige para indicar que dice definido entre dos coordenadas geográficas que se citan en el artículo. Primero, otras zonas como el cerro detrás de Playa Ventanas. Veo que está indicando en lo afirmativo con la cabeza, pero para que consten actas, por favor, que diga sí o no. El informe dice que hay diferentes. so, and I'm going to move on. Bueno, ahora voy a pasar al informe de la Contraloría en sentido más general. Pero empezando con esta observación, tal como yo lo entiendo, una de las recomendaciones de la Contraloría fue que el SINAC crearía un mapa oficial del parque y al final de esa sección dice que es un problema fundamental para la determinación de los terrenos ubicados dentro del parque. Es justo decirlo así. Now, Ahora quisiera pasar a otro tema. En el informe de la Contraloría también es muy crítico de las demoras en lo que es el procesamiento de las expropiaciones. ¿No es correcto? El dictamen. well, if you look at Bueno, si pasa a la siguiente parte y puedo remitirle a un texto concreto, pero ¿está de acuerdo conmigo que en general había una crítica de las demoras asociadas con los procesos expropiatorios? El informe se señalaba eso como un problema, sí. okay, perhaps let me Bueno, voy a tomar un extracto para recordarle y disculpe por hacer mucho esfuerzo. Pero al comienzo de la página 7, que es la página 10 de 92, este informe habla del proceso
que se inició en el 2005, prácticamente 14 años después de la creación del parque vía decreto ejecutivo y 10 años con posterioridad a la promulgación de la ley del parque del 95. ¿Usted ve esa crítica? I'm sorry. Lamento, es el primer párrafo en la página 7. Señor presidente, ya que el abogado está trabajando con un texto en inglés y el señor jurado tiene la versión en español, no tendríamos ninguna objeción. Si alguien del equipo de la otra parte nos pudiera señalar. Bueno, tal como yo lo leo, los números en el centro de la página hacia arriba se corresponden. Pero sí sería útil si el abogado pudiera ayudar al testigo al hacer referencia a las páginas en inglés y en español. Sí, y si nos puede indicar dónde es el texto pertinente en castellano. Sí, lo voy a hacer. Le puedo garantizar que no va a acelerar el proceso, pero sí lo puedo hacer. Muy bien. El extracto en español se encuentra en la página 7 del texto en español. Estoy en lo correcto al pensar, después de pasar adelante de la referencia de Cerro Morro, que esa propiedad nunca se expropió. No sé si se ha expropiado, sinceramente. It'll help. Me sería útil si le hago la siguiente pregunta. Supongo que una de sus responsabilidades en su cargo actual es la implementación de este informe. Pero el sistema, tal vez valdría la pena que yo explique cómo funciona el sistema, el SINAC. El SINAC es un órgano que está regionalizado y cada región tiene un director. Y los directores son los que están, el director del área de conservación que le corresponde que es el de Tempisque, ACT, tiene la responsabilidad de poner en práctica las disposiciones de la Contraloría. Yo hago una supervisión general. Este es un proceso que cuando yo asumí la dirección ejecutiva, y ustedes lo saben porque se ha dicho aquí, es un proceso que estuvo suspendido, o está suspendido. En realidad, poco ha pasado desde la fecha en que yo estoy ahí. Mucho está en vía judicial, y en la parte judicial no la maneja el SINAC, por eso la maneja la Procuraduría General de la República, la parte judicial, las expropiaciones. Yo no le podría, para efectos de esta declaración, señalar en concreto qué fincas han sido expropiadas y qué fincas no han sido expropiadas. No tengo esa información a mano. Son detalles de esos hechos que yo no manejo ahora en ese momento. Quiero entonces pasar a otro tema, pero no pierda de lugar esta página. Pero el otro tema es la propuesta de anular o de obtener la anulación de terrenos o de títulos y escrituras a terrenos privados como parte de la implementación del informe. Si entiendo correctamente, esta es una propuesta que el gobierno de Costa Rica está todavía considerando. Exactamente una propuesta de anular títulos. Lo que la Contraloría hace es recomendar o pedir que se haga un estudio legal sobre la correcta inscripción de los títulos. Y es una digamos, petición razonable, porque una eventual nulidad de títulos implicaría que la propiedad se revierte al Estado y que por lo tanto no se puede expropiar. Lo que le preocupa a la Contraloría, como el órgano que fiscaliza la hacienda pública, es que se expropie solo propiedad privada, no se expropie propiedad que eventualmente va a revertir al Estado y que sería del Estado. Entonces pidió que se hiciera un estudio para ver
un estudio de la inscripción de esos títulos para ver si fueron correctamente inscritos en su momento. No sabemos el resultado de ese estudio todavía y en todo caso, eso lo tendría que decidir un juez, no es el SINAC quien decide eso. El estudio se elaboraría y se le pasaría a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República decidiría si hay fundamentos suficientes para iniciar procesos judiciales tendientes a la anulación. Pero no hay una orden de anular, ni se está considerando la anulación de ningún título en ese momento. Lo que hay es una disposición de la Contraloría de hacer los estudios de inscripción de esos títulos para ver si hay algún fundamento, para iniciar algún juicio eventualmente. ¿Y esta recomendación se hizo en el 2010? Esto está incluido en el informe de la Contraloría del 2010. ¿Y ese estudio al cual usted se refirió recién todavía está en vías, en procedimiento? Hasta donde yo tengo entendido, sí está en proceso todavía. Y para tener esto en claro y para resumirlo, ¿esto incluye un estudio de las propiedades de las demandantes? Diría, por supuesto. Y para tener en claro, si fuese exitoso la anulación, ¿no se le pagaría nada a las demandantes en relación a esos terrenos? Si la anulación resultara exitosa en la vía judicial, si se lograra demostrar de que las inscripciones fueron incorrectamente hechas en su momento, eso llevaría a la nulidad de los títulos. Y en el caso de que esa nulidad implicara que la propiedad se revierte al Estado, no habría compensación por eso. Los titulares que se ven afectados, y esto le puede pasar a cualquier persona en Costa Rica, no es algo especial para este caso, los eventuales afectados de una situación como esta podrían demandar a quien les vendió la propiedad en su momento, o podrían incluso pedir daños y perjuicios al Estado. Si en la incorrecta inscripción del título el Estado hubiese incurrido en algún error, si hubiera habido algún grado de responsabilidad en la inscripción. En Costa Rica hay un sistema centralizado de registro de la propiedad que está en manos del Estado, y si el error hubiera estado en el sistema de inscripción, pues habría responsabilidad del Estado, ¿verdad? Si el error no hubiera estado en el sistema, pues no. Hay maneras en que los titulares que se ven afectados en una situación de esta pueden resarcirse por el perjuicio económico que les haya causado haber adquirido una propiedad que luego se anula. Pero esto es hipotético porque todavía el estudio no está hecho. No sabemos si este es el caso de las propiedades de los demandantes o de cualquier otra propiedad que esté en el parque. Y en todo caso, para llegar a ese punto, habría que remitirlo a la Procuraduría, que haría un análisis legal a ver si hay suficiente fundamento legal para un proceso de esos. Esos procesos no son fáciles de llevar a cabo. Hay que tener muy seguro de que en realidad hay una nulidad en la inscripción del título que podría provocar su anulación. Y cuando la Procuraduría llegue a esa conclusión, plantearía el juicio y ahí habría que demostrarlo. El Estado tendría la carga de la prueba para demostrar la incorrecta inscripción de sus títulos. Los titulares, los propietarios podrían ampliamente defenderse en ese campo y nadie puede saber cuál es el resultado de un proceso de esos. ¿Podría usted, por favor, ver el separador 29? Este es una tabla, o son varias tablas que se refieren al cumplimiento de MINAE y SINAC con el informe de la Contraloría. Le pido por favor que vea la página 5 de esta pieza. Yo voy a usar la versión en inglés, pero me voy a fijar también en la versión en español.
Are we in? ¿Estamos en la misma página? Mi nota aquí debería tener en la letra B en la esquina superior derecha y las primeras 3 palabras son al cabo. En la versión española la tengo después de la hoja celeste en el separador 29. Mi pregunta es la siguiente. Le quiero preguntar primero, mi lectura de este informe es que iba a existir una decisión de si seguir con los procedimientos de anulación hace unos 5 años y la decisión de si hacerlo o no debía tomarse y se le debería informar a la Contraloría en la primavera del 2010. ¿Es correcto esto? El 30 de abril. Eso no es primavera en Costa Rica, pero es el 30 de abril. Y si usted mira esta página, el tercer párrafo es un párrafo que se refiere a la suspensión de los procedimientos en la etapa administrativa. ¿Lo ve usted? And it's, Y dice abstenerse de nuevos procesos en relación a las tierras de PNMB y los lotes originales. Y si ve más abajo, dice remitir copia de los documentos que tiene esta evaluación a esta agencia a más tardar el 29 de mayo 2010. ¿Lo ve usted? no, Mi interpretación de esto es que la suspensión debía permitir que esto ocurra y que los documentos que incluían ese avalúo debían ser, o esa evaluación debían ser completadas para esta fecha de mayo 2010 y la suspensión a la cual se refiere no es una suspensión indefinida, ¿no es así? ¿Correcto? ¿Podemos volver al informe, por favor, de la Contraloría? ¿Nos puede recordar el número de separador, por favor? Sí, pido disculpas, señor presidente. Es el separador 15. Por favor, vea la página 23. Y creo, y si me da un momento, trataré de asegurarme que sea lo mismo. Sí, también en el español es la página 23. Le llamo la atención a un tema diferente ahora en el párrafo B. En el informe de la Contraloría habla acerca de un ambiente de falta de información en SINAC, acerca de desinformación en el SINAC respecto de las gestiones planteadas por esas instancias dentro de la fase judicial del proceso que impide monitorear eficazmente el desarrollo del proceso expropiatorio. ¿Lo ve usted? Ahí está esa frase. Lo voy a dividir ahora. ¿Usted está de acuerdo que esta es una crítica que se le hizo al SINAC, que la Contraloría le hizo al SINAC en este momento? Fue una crítica que se le hizo en ese año, sí. Señor presidente, si me da un momento, estamos por terminar pronto.
Mr. Your Señor jurado, una última pregunta. En el caso de que el límite del parque pueda ser potencialmente oficialmente delimitado, ¿es parte de la obligación en virtud de la ley del parque delimitar esa área con un cercado y así evitar que los dueños de las tierras privadas puedan pasar a la zona de playas? Bueno, para serles sincero, no recuerdo si la ley tenía alguna disposición expresa en ese sentido, pero en todo caso, el ingreso a los parques está controlado por las áreas de conservación. Es decir, no hay libre ingreso a los parques. Es un ingreso autorizado por las autoridades del SINAC. Digo, es un ingreso autorizado en el sentido de que para poder ingresar necesita tener un permiso para poder ingresar. En algunas ocasiones, algunos parques se cobra una tarifa para poder entrar y disfrutar del parque. Pero digamos, está implícito en la creación de un parque de que se debe proteger sus límites, por supuesto, para poder hacer las labores de conservación. those are my questions. Con eso completo mis preguntas, señor presidente. Gracias, señor Cooper. La demandada nos permite unos momentos, señor presidente, y le podré informar en un momento si tenemos preguntas o no. Okay, we have no questions. No tenemos preguntas. Bien, gracias. Creo que los miembros del tribunal sí tienen algunas preguntas. Señor Cantor, por favor. You may know, no puedo hablar español. Consequently, I will ask in English. Por lo tanto, le voy a hacer mis preguntas en inglés. Tengo un par de preguntas acerca del informe de la Contraloría y también la tabla que está en el separador 29 que está en la carpeta ante sí, que tiene que ver con cumplimiento del informe. Primero, el informe propiamente dicho. En la versión que tenemos en inglés en la página 7, que es también la página 10 de 92, el primer párrafo y pido disculpas en español. Es la página 40 de 92. En la sección 2.1.1. En el primer párrafo de esa sección dice que en el periodo en que se realizó el presente estudio, el SINAC tenía en proceso de expropiación 64 casos de terrenos ubicados, de los cuales 40 se mantenían en la fase administrativa. ¿Significa eso que todos los reclamos planteados ante el Tribunal de Arbitraje, ya sea en la etapa administrativa o judicial, están incluidos dentro de esta sección? Sí. Thank you. Gracias. Debo también entender entonces que los estudios que se están realizando a nombre de SINAC para determinar si es o no apropiado anular los títulos incluye todas las propiedades que están presentadas en este arbitraje. Entiendo que incluyen esas propiedades, sí, señor. Gracias. ¿Podría ver el documento 29 o separador 29 en la carpeta que es la tabla de cumplimiento? El estado de cumplimiento.
En inglés es la página 8 y en español, pero no, no tiene número, pero de todas maneras estoy mirando la sección 4.2, disposiciones a la directora ejecutiva del SINAC. Pido disculpas por mi pronunciación en español. Dígame cuando ha encontrado la página. Le pido que lea para sí mismo la columna a la izquierda de las secciones 4.2, subpárrafo A y B, que está en la página siguiente, ya que preciso que me ayude con estas secciones. Todavía las disposiciones. Ya, ok. ¿Me puede repetir la indicación? Okay, there, No hay número de página en la versión en española, pero estamos viendo la sección que a la izquierda tiene el número 4.2. Esas 6 páginas del final. ¿Ha encontrado esa sección? Hay un subpárrafo A y otro que tiene la letra B. Le pido que lea para sí mismo estas dos secciones para que se familiarice con el texto de ambas. Sí, señor. thank you. Gracias. En el subpárrafo A, parte del problema que tengo es que el primer párrafo hace referencia al punto 2.2.2 del informe de la Contraloría. Y no existe tal sección en el informe de la Contraloría. Sí tiene una sección 2.1.2 en el informe de la Contraloría en español, pero no en la traducción al inglés. Y como no domino bien el español, me cuesta entender cuáles son las acciones aquí que el Contralor le ha recomendado al SINAC de que adopte. Entonces, en el primer párrafo de la subsección A, ¿me puede explicar usted qué es lo que estaba diciendo el Contralor, que eran acciones que tenía que adoptar el directorio ejecutivo del SINAC? Quiero hacer una aclaración primero. Esta tabla de cumplimiento está elaborada por la propia Contraloría. Si hay un error en la referencia al 2.2.2, es un error de la Contraloría. Hace referencia al documento. En todo caso, lo que yo entiendo de esta disposición es la elaboración de un manual donde se establezcan cuáles son los procedimientos que se deben seguir a nivel administrativo para la expropiación, que contemple la debida coordinación interinstitucional que tiene que ver con estos procesos y que especifique cuáles son el papel de cada una de las instituciones que deben participar en los procesos administrativos de expropiación. Es un manual de actuación. El propósito de esto es uniformar la manera en que se opera a nivel administrativo en el campo de los procesos administrativos.
When I tried Cuando intenté entender el informe del Contralor en la sección 2.1.2, que empieza en la página 47 de 92, y estamos de vuelta hablando del separador 15 y es la página 14 en la versión en español, y voy a esperar hasta que usted lo encuentre. $37.92. correct. Correcto. Lo que yo entiendo es que esta es una serie de comentarios acerca de la ausencia de procedimientos internos a nivel del SINAC para abordar el proceso de expropiación. ¿Es correcto? Does that Y ese comentario tiene que ver, entre otras cuestiones, con las propiedades que están en cuestión en este arbitraje. Los afecta. Es que el propósito del informe de la Contraloría era mejorar el procedimiento administrativo de expropiación. Para este caso y en general, para todo lo que tenga que ver con baulas, porque no habían, digamos, procedimientos uniformes. Y es para que el procedimiento se lleve lo más apegado a derecho y sea técnicamente bien fundamentado desde el punto de vista administrativo también. Entiendo correctamente que en relación con el informe del Contralor, los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, para estas propiedades habían sido suspendidos. Los administrativos, los judiciales, no se pueden suspender por una disposición de la Contraloría. ¿Sabe usted si la Procuraduría suspendió las actividades relacionadas con los procedimientos judiciales a la luz del informe del Contralor? No lo sé por mi experiencia personal, pero le aseguro que no lo hizo porque no tiene ningún fundamento legal para hacerlo. El informe de la Contraloría no puede suspender los procedimientos judiciales. Y supongo que no lo hizo. Creo que están en marcha plenamente. okay? Bien, gracias. Le pido que vuelva al documento que está en el separador 29 y me explique, por favor, el segundo párrafo en la sección 4.2. Que el manual tiene que contener un procedimiento a seguir cuando hay diferencias importantes entre los avalúos administrativos, entre sí y entre estos, y los avalúos judiciales. Y que tienen que ser procedimientos orientados a que el SINAC pueda aclarar con los recursos que tiene en manos por qué son esas variaciones. This Este párrafo se refiere al 2.2.5 del informe y no existe en el informe una sección que se llame 2.2.5, pero sí existe un 2.1.5 en el informe que afortunadamente para mí sí tiene una traducción al inglés. Le pido ahora que vuelva al documento que está en el separador 15. Esta sección en inglés está en la página 18 de 92 y en español está en la página 53 de 92.
when I reviewed this section of the Comptroller, Al examinar esta sección del informe de Contraloría, parece que el Contralor General está planteando asuntos relacionados con grandes diferencias entre el monto de las indemnizaciones especificadas en los avalúos administrativos y el importe de la indemnización especificados en la revisión judicial de las mismas propiedades. ¿Entiendo esto correctamente? in response to this, Al responder a esto, volviendo ahora al documento 29, en la columna de la derecha, for subclause A, para el 4.2a, the right-hand column says la columna de la derecha dice que el SINAC preparó un manual de expropiación y se publicó en abril de 2013. ¿Correcto? that Ese manual consta en el expediente de este arbitraje. ¿Sabe usted? No lo encontré, pero tal vez me lo haya pasado por alto. Señor. I hope for guidance and from counsel on that point. Espero que el abogado nos asesore al respecto. I said, quote, I hope for guidance from counsel. Espero que el abogado me asesore al respecto. ¿Sabe usted si ese manual publicado en 2013 contiene información sobre el cálculo de la indemnización para propiedades expropiadas? No sé, yo el manual no lo conozco. Tal vez esto no sea una excusa, pero tengo poco tiempo de estar a cargo de este cargo y el tema de baulas, por haber estado suspendido, el procedimiento administrativo no es un tema que he estado directamente involucrado. Y como le dije anteriormente, lo maneja el área de conservación dentro del esquema de regionalización. Thank you. Gracias. Entonces paso a la parte siguiente del cuadro, la cláusula B. ¿Estuvo usted presente cuando yo le hice preguntas al señor Piedra? No todo el tiempo, tuve que salir un momento, pero todo el tiempo, sí, la mayor parte del tiempo. ¿Recuerda lo que le pregunté a él sobre ciertos documentos relacionados con las prioridades para la expropiación? Sobre una estrategia, sobre la estrategia de expropiación. Okay. ¿Podría explicarme qué entiende usted, cuál es el propósito de esta estrategia? Yo diría que el propósito básico de la estrategia es determinar cuáles son las prioridades en las expropiaciones. Cuáles propiedades deben ser, cuál es el orden cronológico en que deben ser llevadas, cuáles son más importantes de expropiar que otras en relación a las finalidades de conservación que se persigue con el parque. Debe tener una base técnico-científico para hacer esa priorización. If you could look on the left column, Si se fija en la columna de la izquierda, en la descripción, en el inciso B, en la descripción en inglés dice que además de variables de tipo técnico-científico, la estrategia también debería abarcar, y ahora leo, aquellas de índole financiero y jurídico, en especial la situación legal de los títulos de propiedad de los terrenos. ¿Sabe usted si la estrategia adoptada en última instancia abarcó estos temas? No, esa estrategia no abarcó esos temas porque nosotros en el SINAC, bueno, en su momento se dividió estos dos objetivos. Uno, digamos, la fundamentación técnico-científico de cuál debería ser la priorización en la compra o en la expropiación. Y como lo otro requiere de un estudio legal que se está haciendo aparte,
Entonces, la parte del estudio legal que tiene que ver con esto y que vendría a estar incorporada a la estrategia es lo que aún hace falta, no está terminado. En la columna de la derecha se hace referencia a un documento. ¿Es este documento el R10 sobre el cual le pregunté al señor Piedra sobre la priorización? No veo la referencia al documento R10, al lado derecho dice. No, no hay referencia al documento R10. Le pido disculpas. Estoy tratando de conectar el documento descrito a la derecha con el anexo que consta en este arbitraje conocido como R10. ¿Alguien podría recordarme dónde está el R10 en esta carpeta para que se lo pueda mostrar al testigo? Yeah, correct, but he doesn't have that in front of him. So I'm trying to refer to something that is in front of him. Perhaps No sé si alguien tiene alguna copia de ese documento, que es el R10 de la demandada, no sé qué número tiene para el demandante. Si alguien lo encuentra, por favor, muéstreselo al señor jurado en español. is that the document referred to? Ese es el documento al que se refiere la columna derecha, ¿sabe usted? Esta es la estrategia de expropiación. Did I correctly? Entiendo correctamente que usted hace unos minutos me dijo que la parte de la acción descrita en la parte izquierda, en el lado izquierdo, en la cláusula B, sobre la índole, los de aquellas de índole financiero y jurídico, en especial la situación legal de los títulos de propiedad, todavía no está concluida, de manera tal que la parte del asesoramiento del Contralor General sobre este tema tampoco ha concluido. Si a esta estrategia hay que agregarle la parte del estudio legal, le falta esa parte todavía. And does that Y esa parte jurídica también está relacionada con las propiedades en cuestión en este arbitraje. ¿Sí? Señor jurado, muchas gracias por su paciencia conmigo. No tengo más preguntas. Una pregunta de Raúl Vinuesa. Va a tener la suerte de no tener interpretación, pero va a escuchar un argentino que a veces es más difícil que entender el inglés. It was not a joke. No fue un chiste. Quiero llevarlo, en su condición de abogado, que me explique 2 o 3 cosas referidas al acta de la sesión número 004 que tuvo hoy en la mano y que estaba escondida en el binder grande de este lado, ¿sí? Es más físico que en realidad es el Exhibit C1R. Es que estaba en este binder grande, estaba en la solapa. Es que yo no tenía ese binder grande. El blanco me parece. Ah, el que era. blanco. Sí.
Es el acta de la sesión 004, es el Exhibit C1R, ¿En qué pestaña está? página 18. No estaba en pestaña, estaba suelto al costado del binder grande. Está la ley de 1991, si mal no recuerdo, y el acta de la sesión 004. Es un documento C1R y tiene 8 páginas. Sí. ¿Sí? La primera pregunta es si, a su entender, este es todo el acta de la parte pertinente a la discusión de lo que sería la presentación del diputado Fournier Orji. Lo que le pregunto, sé que es más extensa el acta de discusión porque hay varias actas. Lo que yo le estoy preguntando es si en estos primeros debates que se habla al inicio es lo que hace referencia el diputado Fournier Orji es todo lo que existe en las actas o en las discusiones de deliberación sobre el tema que él introduce, sobre la modificación que él introduce. Sí, esto es todo lo que se discutió en relación con la expresión aguas adentro. Problem in translation? Oh, sorry. Tiene que esperar un poquito antes de contestar así. ¿Sí? No, está bien, es un... yo le voy a leer lo que dice el diputado Fournier Orji y después le voy a hacer una pregunta referida a lo que supuestamente usted como abogado, quien leyó esto previamente, supongo que tiene conocimiento. El diputado Fournier Orji, todo lo que dice para avalar la modificación de lo que estuvimos hablando más adentro, dice, y yo estoy citando, leyendo directamente el texto. Estudiando el texto original, me parece que sí para este tipo de protección de parques, especialmente que debía haber sido marino, porque es lo que se estila en este caso. Sin embargo, no se lo puso lo de marino. Punto. Al definir al parque, se habla de 125 metros con una línea imaginaria de 125 metros de la pleamar ordinaria, y esto debe entenderse mar adentro. Exactamente lo que pienso que con esta moción se aclara. Termino la cita. Yo le pregunto si usted recuerda al haber hecho un análisis cuando hizo sus dictámenes, si aparte de esto hay otros fundamentos, alegatos, justificaciones técnicas para la introducción de esta modificación que parecería ser tan sustancial en el último momento, porque en la página siguiente se da por aprobada sin discusión. Mi pregunta es si usted tomó conocimiento o si hubo otros fundamentos, alegatos o justificaciones técnicas para esta modificación. De lo que yo pude investigar y la lectura de todo el expediente legislativo, yo no encontré ninguna explicación técnica, ningún otro fundamento que no fuera este párrafo que usted acaba de leer. No hay nada más. Sorry, excuse me just a moment. I think that your answers are flowing into his questions. Traducción. Creo que su respuesta emana de la pregunta de él. Legislativo, yo no encontré ningún informe técnico que avalara esa moción, ni ninguna otra discusión en todo el proceso legislativo referida a esa expresión. La única justificación que había en todo el expediente legislativo para introducir la expresión aguas adentro es este párrafo que usted leyó. Bueno, es todo lo que tenía que preguntarle. Gracias. Señor jurado, yo tengo unas preguntas breves que no requerirán ningún documento para responder las preguntas. Son simplemente un intento de mi parte de aclarar 1 o 2 puntos, en su mayoría relacionados con su interpretación de 2004-2005. Usted creo que comenzó su testimonio al responder a preguntas indicando que había incertidumbre
en la ley de 1995. ¿Es eso correcto? Certidumbre con respecto a la definición de los límites del parque, tal y como estaba redactado el artículo 1 de la ley. So my question Y mi pregunta, como abogado que dio la opinión de que en 2004, 2005 y no en relación con su cargo actual, ¿cuál es el efecto cuando hay una incertidumbre patente en la letra de la ley para un particular? ¿Puede un particular elegir qué interpretación adoptar? ¿Qué orientación tiene, si es que la hay, para entender la ley? Y entiendo que hay una incertidumbre. Sí, yo pienso que, bueno, ante una situación como esa, el particular por lo menos debe de entender que hay una confusión en los límites del parque. Precisamente para ir introduciendo más seguridad en este tema frente a terceros o particulares, es que el ministro en su momento pidió una opinión a la Procuraduría, porque la opinión digamos, lo vinculaba y le daba un cierto grado de autoridad en la interpretación que estaba dando. El ministerio mismo puede interpretar qué es lo que entiende por el límite del parque, pero la opinión de la Procuraduría le da un respaldo, porque es una opinión del órgano que por ley está llamado a evacuar este tipo de consultas e interpretar, por lo menos en lo que es en la esfera administrativa, el sentido de las leyes, para efectos de su aplicación por los órganos de la administración. Yo creo que los particulares por lo menos entenderían que hay una confusión, que el límite no está claro, pero una vez que la Procuraduría ha emitido su criterio, que fue publicado, ya no hay tanta confusión, porque hay un criterio que tiene la autoridad suficiente para fijar una interpretación, por lo menos para el ministro, y las actuaciones que el ministro haga a partir de en la aplicación de esa ley. I'll come back to one aspect. Voy a volver a un aspecto que usted acaba de mencionar en pocos momentos, pero quisiéramos aclarar algo más, porque tenemos un periodo de 9 o 10 años en los cuales, por lo menos tal como usted declaró, había incertidumbre en la ley, porque tenemos la referencia a aguas adentro, pero tenemos coordenadas que parecen llevar en una dirección diferente. Entonces tenemos un periodo de 10 años en los cuales hay incertidumbre. Eso es correcto, ¿no es cierto? Hay incertidumbre en el texto de la ley, pero la administración siempre actuó consistentemente entendiendo que el parque tenía 125 metros tierra adentro. Well, we have evidence. Tenemos prueba ya en el expediente sobre la congruencia de la acción del gobierno. Los particulares no están en condiciones de pedir una aclaración de la ley directamente de usted. Eso debe haber venido del ministro. ¿Correcto? ¿Cree usted que un particular que lea la ley y ve que dice aguas adentro probablemente no haga una evaluación propia haciendo referencia a un código técnico geográfico? Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted que había incertidumbre en la letra de la ley para un lego que leyese la ley? De la Procuraduría, sí, luego de la opinión jurídica de la Procuraduría ya no había incertidumbre, ni para los privados, porque tienen acceso al sistema de información jurídica y hay una referencia directa a los pronunciamientos de la Procuraduría. Well, I'll come back to Voy a volver al acceso a la información de la Procuraduría, pero quería aclarar algo para saber si entendí bien. Su primera opinión de 2004. Antes de eso, ¿usted piensa que para un lego, o sea, una persona que no es ni geógrafo ni abogado, que la ley era clara o que no era clara?
No, con la lectura del artículo primero, porque ese es el fundamento de la interpretación que se hizo, de la consulta que hizo el ministro, obviamente no había claridad en los límites. Para eso se hizo la consulta, para clarificarlo. There was no No había claridad con respecto a los límites. Escuchamos pruebas en ese sentido. Y me pregunto, para colocarlo a usted en los zapatos de un Lego, si ve la palabra o la frase aguas adentro, ¿cree usted que eso le da suficiente claridad sobre la extensión geográfica y la trayectoria de la zona, que significaría que no habrían usado calculadoras para ver las coordenadas geográficas? Si leo todo el texto de la ley, tendría dudas de que hay un error. Podría llegar a la conclusión de que hay un error en el artículo primero. Si leo solo el artículo primero, no, pero si leo toda la ley, yo como ciudadano podría llegar a la conclusión de que hay un problema con esa ley y la definición de los límites. Y que bien podría no ser exacto lo de aguas adentro. Thank you. Gracias. Cuando llegó el momento en que usted considerara su opinión y posteriormente en los documentos que le entregaron y otros documentos que podría haber consultado, ¿fue esto una interpretación estrictamente jurídica o tenía usted, ante usted, información sobre las consecuencias de su interpretación, por ejemplo, para los propietarios de tierras privadas? Bueno, la Procuraduría hace interpretaciones estrictamente jurídicas. De hecho, no puede resolver casos concretos. Hace interpretaciones de ley, nada más. No tuve presente quiénes eran los propietarios que habían ahí, o si lo sabía o no lo sabía. Esas son consideraciones que en principio en las consultas que hace la Procuraduría no se toman en cuenta, porque se hace una opinión objetiva de la ley, independientemente de las situaciones concretas que puedan resultar de la aplicación de esa ley. Es la función que tiene la Procuraduría. So the issue, Entonces, el tema de las consecuencias de su interpretación, ¿quién tiene la función de ocuparse de eso? En este caso, es el ministro que hace la consulta, porque él es el que tiene que tomar decisiones concretas sobre la base de esa interpretación. Usted declaró sobre la publicación de su opinión. ¿La publicación de su opinión era responsabilidad de usted o de su departamento o era algo que incumbía al ministro solicitante? No, es que eso automáticamente se publican. Eso es una función del sistema de información jurídica donde se publican todos los pronunciamientos de la Procuraduría, donde se publica toda la legislación vigente en Costa Rica y todos los pronunciamientos y las sentencias de los tribunales lo administra la propia Procuraduría. Nosotros somos quienes, cuando trabajaba con la Procuraduría lo administraba. Entonces, yo hago el dictamen, lo revisa el Procurador General, le da el visto bueno, porque tampoco es una decisión exclusivamente mía. Yo hago un borrador, en realidad. Quien aprueba la consulta es el Procurador General. Se le comunica al ministro e inmediatamente se manda a publicar en el sistema, porque la misma Procuraduría lo administra. thank you. Are you aware whether any ¿Sabe usted si se hizo un esfuerzo especial para presentar su opinión a personas que podrían verse especialmente afectadas o fue simplemente una cuestión de publicar su opinión? No lo sé, no le correspondería a la Procuraduría haber hecho ese esfuerzo. Y la Procuraduría no lo hizo. La Procuraduría publica el pronunciamiento y lo hace para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Y hasta ahí llega la función de la Procuraduría. Y se lo comunica al ministro que hace la consulta.
One last question on this. Una última pregunta. En el derecho costarricense, ¿es posible que una opinión suya o una opinión en general sea impugnada mediante revisión judicial o de alguna otra forma? Por supuesto. Mi decisión es en realidad un acto administrativo que puede ser impugnado por ilegal ante la jurisdicción ordinaria. De hecho, fue visto, en alguna ocasión ya fue impugnado y la jurisdicción le dio el visto bueno, no encontró ninguna ilegalidad en el pronunciamiento. Puede ser impugnado también ante la Sala Constitucional. No sé si fue impugnado o no, pero en todo caso la Sala Constitucional, que es nuestro Tribunal Constitucional, que es una sala de la Corte Suprema de Justicia, analizó la legalidad de este pronunciamiento cuando evacuó una acción de inconstitucionalidad donde el mismo tema se trató también. Pero sí existen las posibilidades legales de impugnarlo, por supuesto, y de anularlo si fuera ilegal. And the judgment of the Constitutional Court to which you just Y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, esa fue una de las sentencias de 2008. No sé si es la sentencia del 2008 que se ha citado aquí, pero hay otras sentencias también. Hay una sentencia importante. ¿Es la referida al recurso de amparo? Pregunto. ¿O la interpretación auténtica? No, yo sé que el tema fue analizado en varias sentencias de la sala, pero recuerdo una en la que se impugnó un plan regulador que afectaba a esta zona. Y en ese plan regulador se analizó el tema de los límites del parque y se llegó a una conclusión similar a la que yo había llegado yo, no con los mismos argumentos, pero se llegó a una conclusión similar. Dentro del análisis de la sala está el análisis de la consulta, de los pronunciamientos míos, perdón. Well, just a footnote then to counsel on both sides. Una nota al pie para ambos abogados. Sería útil que nos pudieran mostrar concretamente esa sentencia. Tengo una última pregunta relacionada con asuntos sobre los cuales usted ya declaró, que se refieren al estudio del SINAC con respecto al informe de Contraloría. Usted dijo, y quisiera aclarar, que las propiedades, las demandantes, están incluidas en ese estudio, ¿correcto? ¿Se refiere usted al estudio legal sobre la legalidad de los títulos? Yes. Sí. Entiendo que sí están incluidos, sí. Do you Según lo que entiendo, ese estudio hace años que se está llevando a cabo. ¿Sabe usted cuándo es probable que se informe sobre ese estudio? Yo tengo la esperanza que ese estudio esté listo durante este año. Ojalá lo más pronto posible. But your expectation is that it will report. Pero usted espera que se informe al respecto en el curso de este año. Esa es mi expectativa, pero no puedo asegurarle porque el SINAC contrató a una consultora externa para que hiciera esos estudios. But one way or De una forma u otra, usted esperaría que ese informe sea un informe que sirva de base para decisiones sobre el asunto de los títulos. Sí, sería el punto de partida. Lo tomaría como punto de partida, pero habría que analizar bien si hay fundamentos jurídicos suficientes. Como explicaba anteriormente, un juicio de este tipo, la carga de la prueba le toca al Estado, tiene que demostrar la ilegalidad de esos títulos. Y habría que tener mucha seguridad de que hay vicios en la inscripción lo suficientemente fuertes como para iniciar algún proceso judicial orientado a eso. Dr. Rado, thank you very much indeed. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por ayudarnos a esclarecer estos asuntos tan complicados. A los abogados de ambas partes, antes de levantar para el almuerzo, quisiera tener una reunión privada.
para considerar cómo proceder durante la tarde. Así que vamos a hacer un breve receso. Pido disculpas, doctor Jurado, usted ya puede retirarse. Muchas gracias por su testimonio. Thank you very much. It's now after 2 o'clock. Muchas gracias. Ya son, ya hemos pasado las 2 de la tarde, hemos continuado mucho tiempo y no solo los abogados y los testigos, sino también los intérpretes beneficiarán de un receso. Vamos a levantar la sesión y vamos a reanudar a las 3:30. Muchas gracias.